Hola chicos y chicas de YouTube, espero les guste este video y trataré de traer más con más frecuencia. Si te gustó dale me gusta y suscríbete al canal. La cinta, protagonizada por Michael J. Fox, cumple 36 años de estreno. A propósito de esta celebración, revelamos pormenores de un rodaje cargado de dificultades, malas relaciones y descontento generalizado. Corría el año 1985 y Volver al Futuro era estrenada después de experimentar varios tropiezos en su camino. El primero de ellos era convencer a los estudios del cine que la historia de viajar en el tiempo funcionaría. Una vez superado este impasse y con el rodaje en curso, la siguiente piedra en el zapato fue lidiar con la contratación de Eddie Stoff, el protagonista de la cinta, que no daba la talla para el papel. Este gran problema derivó en el posterior despido del actor y en la contratación de Michael J. Fox como reemplazo, que seguía entonces con la fecha de estreno a la vuelta de la esquina. Había que rehacer las varias escenas de stop, mientras que al mismo tiempo los de los montajes hacían malabares para terminar la película antes de julio, la fecha prevista para estrenar. Una vez estrenada la cinta, los resultados no podían ser mejores de lo que nadie pudo imaginar. Volver al Futuro se convirtió en la película más exitosa de este año. En recaudación, más de $380 millones, catapultó a la fama a su protagonista y terminaría siendo, 5 años después, una de las trilogías más exitosas y populares del cine estadounidense. El protagonista que nunca fue recién en el año 2010, con motivo del 25 aniversario de Volver al Futuro, que se reveló que antes de Michael J. Fox, Eddie Stoff había rodado casi toda la escena de Marty McFly, la misma que se incluye en los bonus tracks de la edición Blu-ray de la cinta. A partir de entonces, los rumores acerca de la causa de reemplazo de Stoff fueron en aumento. Mucho se habló de la falta de carisma del actor y de descontento del director Robert Zemeckis. Y es que no solo el director, sino también el escritor Bob Gale, así como todo el equipo de producción, se dieron cuenta que a pesar de que Stoff era un buen actor dramático, este no estaba dado al proyecto ese encanto que necesitaba la historia. La incertidumbre y el descontento terminaron por hacer a un lado a Stoff, que había sido nominado ese año al Globo de Oro por su papel en la película Mask, y reemplazado por Michael J. Fox, un rostro juvenil al que todos querían desde su inicio, pero cuyo compromiso con Family Ties, los sitcom que grababa en aquel entonces, se le impedían. Un actor difícil. El libro We Do Not Need Road, de Mike of the Back to the Future, título to the Author. Compañeros de rodaje apoyados declararon de los actores que fueron parte del proyecto. Eric era un actor muy diferente, podía ser muy difícil. En aquella época todos los actores jóvenes querían ser como De Niro y Pacino. Creo que no era la película correcta para comportarse así. Eric tenía tanta intensidad, vio drama en la cosa. Él no era realmente un comediante y ellos necesitaban un comediante. Es súper divertido en la vida real, pero no abordo su trabajo así, y realmente necesitaban a alguien que tuviera esas habilidades, declaró la actriz Lea Thompson, quien interpretó a la madre de Martin McFly en la cinta, en una entrevista incluida en el libro de los Gaines.
Hace poco menos de 5 años, Thomas F. Wilson, el actor que interpreta al malvado Biff en la cinta, habló sin pelo en la lengua de su mala relación con Stop durante el rodaje de la cinta. Trabajé con Eric por casi 6 semanas. Grabamos casi toda la película y había problemas en el set. Eric no era fácil, todo el tiempo con su método de actuación. Tú sabes, todo el mundo llámame Martin menos Lea Thompson, que interpretaba a mi mamá y a quien estoy tratando de besar fuera de la cámara, reveló Wilson. En otro momento de la entrevista, el actor reveló también que sintió alegría cuando le hicieron saber que Stop ya no sería más parte del proyecto y relató cómo este aprovechó la escena de la cafetería para empujarle con la demasiada fuerza. Pocos días antes de ser despedido, tuvimos un problema en la escena de la cafetería porque Eric me empujó tan fuerte con su actuación del método. Fue con fuerza contra mi clavícula, me estaba empujando de verdad y yo le decía durante el corte, oye Marty, esta es una película, pero hacía como que no me escuchara, contó. En el año 2015, con motivo del 30 aniversario, Volver al Futuro, la revista Future Public detalla el despido de Eric Stop y entre estos describe la reacción de Christopher Lloyd a la noticia. Cada uno de los miembros del equipo de producción informarían al elenco principal sobre el cambio de protagonista un poco antes del gran anuncio para el resto de la producción. Bob Gale habló con Crispin Glover, Jorge McFly y Thomas F. Wilson, mientras que Nery Carlton, productor, fue responsable de hablar con Christopher Lloyd y Lea Thompson. Por otro lado, Frank Marshall y Kathleen Kennedy llamaron a los agentes de Eric Stock. Robert Zemeckis le dio la noticia al propio Stop, mientras que Spielberg, que era uno de los productores de la cinta, esperaba entre bastidores. Exactamente lo que sucedió entre el director y su protagonista saliente durante su conversación se mantuvo entre los dos, pero Zemeckis reconoció luego que el actor tomó la noticia con sinceridad. Para Carlton, la noche se asumió que estaría llena de infelicidad. Tuvo un comienzo sorprendentemente alegre cuando recibió una risa muy necesaria de su viejo amigo Christopher Lloyd. Conocí a Chris porque habíamos trabajado juntos en Bucaro Vaccine Cinta Future. Era divertido cuando le dije a Chris que vamos a reemplazar a Eric en la película. Él nos miró y me dijo, bueno, ¿quién es Eric? Le dije, Manti. Y él dijo, oh, realmente pensé que se llamaba Marty. Unos meses después, consultando nuevamente sobre el despido de Smock, Chloe declaró todos los productores y Mekris iban a hacer un anuncio. Fue muy triste, ya sabe. Nadie tenía malos sentimientos hacia Eric, pero hacía que hacer algo no fue una celebración. Todos estaban felices de ir en la dirección que tenía que ir, pero fue un poco triste, afirmó el actor que interpretaba al querido Doc en la cinta. La versión de Stock, en entrevista con el portal MobileCrowd, Eric Stock habló de su paso por Volver al Futuro y reveló que al haber continuado en la cinta, quizás su carrera se había volcado hacia un escenario muy diferente al que tenía planeado. Sabe, fue hace 20 y tantos años y rara vez miró hacia atrás, si es que lo hago, pero en retrospectiva creo que solo atravesar ese periodo difícil me ayudó a darme cuenta de cuál liberador
fue realmente. Regresé a la escuela de actuación, me mudé a Europa, hice algunas obras de teatro en Nueva York y de hecho invertí de una manera que era mucho más saludable para mí si me hubiera convertido en una estrella masiva. No sé si no hubiera entrado en terapia. Por otro lado, habría sido extremadamente rico, lo que hubiera sido maravilloso. Stokes, quien actualmente está retirado de la actuación y se dedica de lleno a la dirección, reveló que ya no se ve como actor. Algunas películas o algunas personas dirían que nunca lo fui. Me considero un director en este momento. Me gusta actuar, pero honestamente rara vez miro hacia atrás algo que he hecho en el pasado. Estoy demasiado ocupado e interesado en lo que está sucediendo en esta